Buenos días. Damos comienzo a la charla académica de los días viernes. Hoy nos acompaña la doctora Vanessa González, médica cirujana de la Universidad de Caldas, anestesióloga de Univalle. Hace parte de nuestro grupo de anestesia hace ya 10 años. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, María Fernanda, por la presentación. Voy a esperar 30 segunditos a que se instalen las nuevas participantes. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, para los que no me conocen, Vanessa González, anestesióloga. Aquí en esta primera diapositiva hago como la presentación del resto del grupo de anestesiólogos para que los que no conozcan. Somos en total un grupo de 9. Estamos casi siempre en el servicio de cirugía y pues hoy nuevamente trayendo esta conferencia que para esta oportunidad la titulé Valoración preanestésica, construyendo entre todos una cirugía más segura, ¿sí? Eh, con una invitación muy especial a la parte técnica de la clínica, porque sé que es un personal que en este proceso del paciente que entra a cirugía son como un eslabón fundamental y hacen parte del proceso. Entonces, quiero, o sea, la idea o el objetivo era invitarlas a hacerlas partícipes para incentivar un poco como la educación sobre valoración preanestésica y las conductas que normalmente tomamos en lo que se llama medicina perioperatoria, que muchas veces yo sé es un tema un poquito desconocido para todos. No sé si ahí me están escuchando bien, ¿sí? Perfecto. Sí, doctora, se escucha bien. Bueno, entonces, a manera de introducción, quiero pues explicarles, la valoración preanestésica es el primer paso para el paciente que va a cirugía. No solamente como anestesiólogos es conocer el paciente, sino que el objetivo principal de esta consulta es poder establecer el riesgo al que un paciente se somete cuando entra a un quirófano, ¿sí? Tenemos riesgos desde el punto de vista de anestesia y tenemos riesgos desde el punto de vista de la cirugía. Los objetivos principales de la valoración preanestésica entonces son los que están mencionados en esta diapositiva. Como primer punto, tenemos evaluar el estado general de salud de la persona, su estado de salud actual, ver en qué condiciones llega, ¿sí? Conocer, obviamente, todos sus antecedentes, todas las enfermedades que lo acompañan, sus alergias, sus antecedentes anestésicos, para así podernos hacernos una idea del paciente que tenemos enfrente. Dentro de la valoración preanestésica y toda esta evaluación integral que hacemos, hay dos puntos que son muy importantes porque son los dos principales con los que la anestesia, pues por decirlo así, eh, son los dos puntos principales que la anestesia afecta. Uno es la parte cardiovascular y el otro es la parte respiratoria. La anestesia pues tiene, digamos, un efecto, un impacto muy importante a nivel de estos dos sistemas. Entonces, para nosotros es fundamental conocer cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente, ¿sí? Que este paciente en el intra o posoperatorio no nos vaya a hacer un evento tipo infarto, arritmias, una falla cardíaca aguda, ¿sí? Digamos, condiciones como estas. La parte respiratoria, que también es fundamental, la anestesia siempre va a afectar la respiración de un paciente, entonces tenemos que saber que no nos va a colapsar desde el punto de vista pulmonar, entonces hacemos lo que es identificar vías aéreas difíciles. Obviamente también conocer la parte farmacológica de ese paciente, pues porque la anestesia es un cóctel de fármacos, entonces necesitamos saber
el paciente qué toma para saber qué va a interaccionar o qué está contraindicado, ¿sí? Para combinar con la anestesia. El otro objetivo muy importante, ¿sí? Optimizar patologías de base. Entonces, cuando el paciente llega, tiene alguna enfermedad que de pronto no está bien controlada, está descompensada, lo ideal siempre en una cirugía programada, electiva, es poder optimizar, es poder llevar a ese paciente a unas mejores condiciones, que obviamente tanto la anestesia como la cirugía son un factor de estrés, ¿sí? Que puede descompensar más el paciente. Entonces necesitamos que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles. Y ya con toda esta información reunida, entonces poder ahora sí pasar al análisis del paciente y el plan, ¿sí? Entonces, sabiendo de qué padece, a qué cirugía va, qué medicamentos toma, cuáles son sus riesgos, asimismo entonces establecemos el plan anestésico, ¿sí? Firmamos consentimientos, educamos al paciente, le damos todas las recomendaciones necesarias y pues obviamente resolvemos dudas e inquietudes. Entonces, como vemos, la valoración preanestésica implica varios puntos que son cruciales para poder o para tratar de garantizar que el resultado sea satisfactorio, exitoso, que la experiencia del paciente que va a cirugía sea una experiencia no tan traumática, ¿sí? Y que obviamente el paciente salga bien de cirugía. Bueno, ¿quiénes deben ser sometidos a una valoración preanestésica? Básicamente, todos los pacientes que van a ser sometidos a cualquier tipo de anestesia. ¿Listo? Esto no lo digo yo, esto no lo dice el grupo de anestesiología de la clínica oftalmológica, esto está establecido dentro del manual de normas mínimas de seguridad en anestesiología. Es un manual que pues publicó la Sociedad Colombiana. Y puntualmente en el capítulo 3 sobre la atención brindada por el anestesiólogo, dice textualmente, el anestesiólogo debe realizarla en todo paciente programado para cirugía o procedimiento diagnóstico. A veces se hacen también exámenes bajo sedación, ¿no? Tanto diagnóstico terapéutico bajo anestesia o sedación independientemente de la técnica. ¿Listo? Entonces, esto es un requisito indispensable y que idealmente debería hacerse antes de, ¿listo? No a última hora. Incluso los pacientes de urgencia, que su condición así lo permita, también deben tener una entrevista prequirúrgica para nosotros poder conocerlo y poder establecer todos los puntos que expuse en la diapositiva anterior. ¿Listo? Como nosotros aquí estamos en una clínica que solamente atiende ojos, digamos que las urgencias en oftalmología, todas nos dan este tiempo, que ninguna urgencia oftálmica es una urgencia vital, o sea, ninguna va a poner en riesgo la vida del paciente, diferente a lo que nos enfrentamos en otras instituciones en donde llegan heridos, pacientes en estado de choque, donde realmente ahí sí el tiempo es oro, no tenemos tiempo de hacer esto. Pero aquí sí, uno se puede tomar 5 o 10 minuticos antes de entrevistar al paciente y asimismo, como le digo, establecer riesgos, saber qué anestesia vamos a usar, resolver inquietudes y proceder. Entonces, quiero que quede muy claro que la valoración preanestésica, su objetivo principal es poder detectar estos factores de riesgo para intervenirlos y disminuir la probabilidad de un evento adverso. ¿Listo? Entonces, de ahí la importancia. Bueno, entonces, el riesgo perioperatorio. La valoración preanestésica o el riesgo, digamos, esos factores de riesgo que tenemos que identificar, básicamente están ligados a dos aspectos. Uno es el riesgo del paciente per se, ¿sí? Y el otro es el riesgo de la cirugía, ¿ok? El riesgo del individuo, obviamente, a su vez, va a estar determinado por muchos puntos.
la edad del paciente. Obviamente, en los extremos de edad tenemos mucho más riesgo porque por su fisiología los pacientes son más vulnerables. Va a estar dado por los antecedentes de ese paciente. La funcionalidad es un punto muy importante en anestesia, saber ese paciente qué tan bien, digamos, se desempeña en su vida cotidiana. Eso es un punto muy importante porque nos habla indirectamente de la reserva que ese paciente tiene para poder soportar los efectos de la anestesia. ¿Listo? Y lo otro que ya les voy a pasar a explicar es la clasificación ASA, ¿listo? Que es la que básicamente nos va a determinar el riesgo. Lo otro, pues, es el riesgo inherente a la cirugía, va a depender del tipo de cirugía, la complejidad de esta, ¿sí? Y otro tipo de riesgos, pues, que el procedimiento per se expone. Y por último, cuando ya tenemos o hemos evaluado al individuo, hemos evaluado a la cirugía a la que va, pues con eso, con todos estos datos, formulamos el plan anestésico. Técnica, monitoría y otros puntos que pueden ser relevantes. Digamos, para la cirugía oftálmica, obviamente, no es muy usual que tengamos que tener reserva de, por ejemplo, hemocomponentes, hospitalización, cosas así, pero pues sí son otros puntos que muchas veces van dentro del plan preanestésico. Entonces, como les decía, digamos, cuando ya se hace toda la valoración, llegamos a este punto, que es el más importante y las conductas que vamos a tomar después de. Entonces, cuando ya hemos hecho la valoración, hemos determinado el riesgo del paciente, hemos determinado el riesgo de la cirugía, hemos hecho un plan anestésico, entonces allí vamos a entrar a clasificar al paciente en lo que se llama clasificación ASA. ASA quiere decir American Society of Anesthesiologists, o sea, Sociedad Americana de Anestesiología. Es una clasificación que ellos sacaron ya hace muchos años, con la cual trabajamos hace décadas y no ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo. Tenemos entonces el paciente ASA 1, que es el paciente sano, paciente que no sufre de nada y por ende la probabilidad de complicaciones es muy baja. Tenemos el paciente ASA 2, que es el paciente que padece de alguna enfermedad, ¿sí? Tiene algún antecedente, pero es una enfermedad que está controlada, ¿sí? Que está muy bien controlada y cuando digo y sin limitación funcional, o sea, el paciente se lleva una vida normal, ¿listo? En su casa, la enfermedad afecta de manera significativa sus funciones diarias, ¿sí? Es como lo que quiero decir. El paciente ASA 3, entonces ya es el paciente más complejo y el que realmente nos va a poner un poco más de retos, sobre todo aquí en la clínica, porque ya es el paciente que tiene una enfermedad grave, una enfermedad mal controlada, una enfermedad que en ese momento lo está descompensando, ¿sí? O una enfermedad que ha dejado limitaciones funcionales, ¿sí? Esto también es un ASA 3. Entonces, el paciente que tuvo un ACV isquémico y quedó con secuelas neurológicas, si bien puede estar estable desde el punto de vista neurológico, pero como eso conllevó a una limitación de su funcionalidad, sería un ASA 3, por ejemplo. ¿Listo? Paciente ASA 4, 5 y 6, pues ya son pacientes que no vamos a aquí en la clínica, dado que esto es un centro ambulatorio, son pacientes ya muy graves con condiciones que amenazan la vida. El ASA 5 es aquel paciente que sin la cirugía no va a sobrevivir y el ASA 6 es el paciente en muerte cerebral. Bueno, entonces, como les decía, aquí lo voy a desglosar un poquito más. ASA 1 es el paciente sano que no tiene ningún antecedente, antecedentes completamente negativos, no padece de ninguna enfermedad ni crónica ni aguda, no tiene antecedentes de uso o abuso de sustancias psicoactivas, o sea, no fuma, no bebe, no consume drogas ilícitas, y el índice de masa corporal, que también es otro punto que tenemos en cuenta, pacientes de contextura normal, ¿listo? La obesidad, la desnutrición también nos va a clasificar este paciente dentro de un ASA de mayor puntuación.
Este paciente entonces no requiere laboratorios de rutina y esto es como el primer mensaje importante que quiero que se lleven. Paciente ASA 1 no requiere que soliciten nada ni valoración por nadie, ¿listo? Digamos, o por otras especialidades. Puede pasar directamente a la valoración preanestésica y se puede programar, ¿listo? El paciente ASA2, entonces para dar más ejemplos, ya es el paciente de pronto con un tabaquismo activo, alcoholismo, drogadicción. El embarazo se considera un ASA2, dado que el embarazo cambios fisiológicos en la materna que la exponen a más riesgo con la anestesia. La obesidad, obviamente los pacientes obesos también van a tener mucho más riesgo por la anestesia, también por los cambios que suceden en el cuerpo de una persona con sobrepeso. Entonces estamos hablando de los pacientes que también tienen cualquier patología, hipertensión, diabetes, EPOC, asma, hipotiroidismo, de pronto son las más frecuentes, pero que están muy bien controladas, lo que les decía, estas enfermedades que no están generando ninguna discapacidad. ¿Listo? Epilepsias, condiciones psiquiátricas, cáncer en remisión o curado, esto también es un paciente ASA2, ¿listo? Como les decía, no produce ninguna afectación en las quehaceres o en la cotidianidad de este paciente y pues son pacientes con enfermedades que no producen ninguna, o sea, que no tienen ninguna secuela, ¿listo? Este paciente tampoco requiere de laboratorios, ¿listo? Este paciente tampoco se le solicitan exámenes, ¿sí? Pero hago énfasis como en no quiere laboratorios nuevos porque obviamente dependiendo del paciente, por ejemplo, el típico, el diabético, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que es una diabetes bien controlada si no tengo una hemoglobina glicosilada, una glicemia previa? Entonces no tengo cómo darme cuenta, ¿sí? No puedo saber solamente porque el paciente me diga, ah, sí, yo mantengo bien. O sea, eso no sería suficiente. Este paciente, pues obviamente debe presentar alguna constancia de que su patología está bien controlada y pues eso suelen ser los laboratorios que el médico de cabecera le formula cada cierto tiempo. Entonces, este paciente no requiere laboratorios nuevos, pero sí debe presentar los exámenes de su control que él lleva con su entidad normal. ¿Listo? Tampoco debe pasar por valoraciones por medicina interna ni otras especialidades porque ya sabemos que su enfermedad está controlada. Entonces no necesito el concepto de otro especialista para que me diga si se puede operar, porque es un paciente que está en buenas condiciones. ¿Listo? Este, como les decía, entonces es el paciente que realmente impone como más retos, ¿sí? Porque es el paciente ya que tiene una comorbilidad grave que genera limitaciones. Estos son como los ejemplos. El hipertenso diabético mal controlado, que ya secuelas de su enfermedad, como la nefropatía, la retinopatía diabética o hipertensiva, que la vemos mucho pues aquí en este centro que solo atiende ojos. EPOC, que está sintomático, obesidad mórbida, que ya estamos hablando de obesos extremos con índices de masa corporales altos. El uso de medicamentos antitrombóticos, o sea, los anticoagulantes o antiagregantes, ya que estos medicamentos per se te están diciendo que el paciente tiene una condición lo suficientemente grave como para requerir este tipo de medicación. ¿Listo? Pacientes cardiópatas, casi todos son ASA3, los portadores de marcapasos, los que han tenido eventos coronarios previos, ¿sí? Falla cardíaca, arritmias, cualquier otro evento cardiovascular, como las trombosis cerebrales, ACVs hemorrágicos, pacientes con cánceres activos, pacientes, aquí se me pasó, los receptores de trasplantes, los trasplantados, todos estos pacientes que ya son de mayor complejidad o que tienen una secuela o limitación funcional son ASA3. ¿Listo? De todas maneras, a pesar de que tienen una condición lo suficientemente significativa como para limitarlos, ¿sí? No es una condición que amenaza la vida y por eso se pueden, digamos, atender en esta institución. Obviamente siempre les hago mucho énfasis o en cuando hablamos de cirugía oftálmica, siempre
apartamos un punto para lo que es el manejo de anticoagulantes, porque en ojo, un sangrado, pues obviamente puede terminar en una consecuencia o en una complicación que implique incluso la pérdida de la visión. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando un paciente pues está tomando este tipo de medicación, ¿sí? Podemos terminar en complicaciones graves a nivel ocular. Bueno, la cirugía oftálmica entonces obviamente comprende un espectro muy amplio de cirugías. Pues no voy a detenerme mucho en esta diapositiva, además que el tiempo corre. Pero simplemente la traía a colación como para que ustedes vean que tenemos cualquier cantidad de procedimientos dependiendo del segmento anatómico involucrado en el ojo y pues que cada una de estas cirugías también va a tener sus requerimientos y sus consideraciones, tanto anestésicas como quirúrgicas, ¿correcto? Entonces, aquí en la clínica, pues hacemos todo este tipo de cirugías y cada una pues tiene su importancia, su importancia. Cuando pasamos a hablar entonces específicamente de la cirugía de ojo, o sea, cualquiera de los procedimientos que les mostré en la diapositiva anterior, tenemos que las condiciones de la cirugía oftálmica más o menos son estas. La cirugía oftálmica en sí es una cirugía de bajo riesgo sistémico, o sea, está clasificada tanto por la Sociedad Americana de Anestesiología como el Colegio Americano de Cardiología como una cirugía de muy bajo riesgo. Es una cirugía de muy bajo riesgo porque no tiene un gran impacto en las funciones fisiológicas, ¿sí? No se va a hacer una manipulación de un órgano vital, no va a por ejemplo, el riesgo de hemorragia en estos procedimientos es mínimo, entonces eso hace que el paciente en el posoperatorio usualmente no se vaya a descompensar de manera grave, ¿sí? A diferencia de otro tipo de cirugías, es además una cirugía que se hace en la gran mayoría de veces con anestesia local y una sedación muy mínima. Esto también reduce los riesgos de la cirugía, ¿sí? Y pues normalmente también se caracteriza por ser cirugías que en el posoperatorio no van a generar una gran limitación, no va a haber mucho dolor, no va a requerir de rehabilitaciones prolongadas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero la cirugía oftálmica, sí, digamos que la importancia o el riesgo mayor, más bien, lo va a determinar es el paciente. El grueso de la población de los pacientes que llegan a cirugía de ojo tienen más de 70 años, entonces ya sabemos que son personas adultas mayores que obviamente van a tener mayor probabilidad de tener comorbilidades, o sea, de ser pacientes asadosis A3. Como les decía, a mayor edad, mayor riesgo, porque van a tener más enfermedades cardíacas, pulmonares, metabólicas y de cualquier otro tipo. Son pacientes polimedicados, por ende, entonces pueden tener más interacción con la anestesia, aumentar riesgos y son pacientes más frágiles. Entonces, con esto concluimos que lo que les decía, la cirugía oftálmica en general va a ser una cirugía de muy bajo riesgo. Se dice que menos del 1% de las personas que llegan a una cirugía de ojo presentan una complicación cardiovascular mayor, que es lo que más nos importa a los anestesiólogos. Y el riesgo entonces en este escenario va a estar más definido por el paciente y la anestesia que va a recibir que por la cirugía per se. ¿Listo? Entonces, en ojo, el riesgo es más, lo da más el paciente y la anestesia, porque todas las cirugías de ojo, sean segmento anterior o sea segmento posterior, se consideran de bajo riesgo. Bueno, es un poquito a veces complicado como cuando ya vamos a entrar entonces a la evaluación preoperatoria y lo que un paciente requiere para llegar a cirugía, porque como tenemos varios escenarios, podemos tener el paciente sano que va a cirugía de bajo riesgo o el paciente grave que va a cirugía de bajo riesgo. Entonces se pueden como derivar de esto muchos algoritmos y muchas cosas de manejo. ¿Listo?
Como la cirugía de ojo es una cirugía de bajo riesgo y y gran parte de esos pacientes además pueden ser ASA 1 y ASA 2. Entonces, el otro mensaje importante que quiero llevarles y que quiero expresarles es que la gran mayoría de las veces, y como les decía en las diapositivas anteriores, no se necesitan exámenes adicionales ni valoraciones por otros especialistas, ¿sí? Les repito, dado que tenemos una cirugía de bajo riesgo con pacientes o sanos o con enfermedades bien controladas, ¿listo? Los exámenes que se piden deben estar bien dirigidos y deben ser individualizados, o sea, deben estar enfocados a la patología que tenga el paciente, ¿ok? Seleccionar los pacientes a los cuales les vamos a pedir exámenes o les vamos a pedir otras cosas. Básicamente, como ustedes lo ven, los diferentes exámenes que normalmente se piden depende de la enfermedad que tenga el paciente. Entonces, los electros, por ejemplo, los vamos a pedir solamente en personas con cardiopatías activas descompensadas, ¿listo? Los hemogramas, pacientes pues con anemias sintomáticas. Las pruebas de función renal, pues los pacientes renales, o sea, no todo el mundo necesita una creatinina. Asimismo, con los diferentes exámenes que pidamos, ¿listo? Bueno. Obviamente, no solicitar ningún examen de esto si el paciente es sano y si el paciente está bien controlado. No lo necesitamos. Necesitamos, como les decía anteriormente, es el resultado del examen que nos demuestre que su patología está bien. ¿Ok? Bueno, entonces, con todo esto en mente, realmente, desafortunadamente, diría yo, tenemos que en la realidad o en la práctica diaria hay muchos inconvenientes, digamos, producto más que todo como del desconocimiento que hay alrededor de lo que es la medicina perioperatoria, ¿sí? No es una situación solamente de aquí de la clínica oftalmológica en términos generales, esto es como un panorama que podemos ver en muchas instituciones. Y la realidad es que no siempre estamos hablando o yendo como hacia un mismo objetivo. La realidad es que a la que nos enfrentamos es que el paciente que va para cirugía, pues normalmente entra por consultorios, entra por los servicios que ustedes atienden. O sea, en cirugía o los anestesiólogos no vemos al paciente por primera vez. El paciente nos llega ya mucho después cuando la conducta quirúrgica ha sido tomada, ¿cierto? Entonces, esto implica que son ustedes desde consultorios los que van a empezar este proceso de preparación y optimización del paciente que va a ir para cirugía. Bueno, como les decía, pues muchas veces por el desconocimiento vemos que hay una falta de coordinación entre los servicios, ¿sí? Digamos, cirugía tiene claro, digamos, algunos conceptos que de pronto ustedes no, y eso hace que muchas veces se caiga o se incurra en errores y en retrasos, más que todo, de todo lo que es el proceso del paciente que va para cirugía, ¿cierto? Como les decía, pues normalmente las otras especialidades no conocen mucho de medicina perioperatoria. Se peca mucho tanto por excesos como por defectos. Entonces, ¿qué nos encontramos con mucha frecuencia? Es que, por ejemplo, los pacientes llegan la historia clínica, llega a la consulta preanestésica con exceso de exámenes y consultas solicitadas en un paciente sano, o sea, cosas que no se necesitaban, o por el contrario, pecan por defecto, como lo decía, porque llegan historias clínicas de pacientes con antecedentes muy importantes, con patologías descompensadas y no traen nada, viene la historia básicamente con la historia clínica del oftalmólogo, no nos aportan ningún otro dato. Entonces, ahí es donde tenemos que retrasar procesos,
empezar desde cero y pues obviamente esto va a impactar como en en no ofrecerle al paciente, digamos, una eficiencia en lo que es todo el proceso de su preparación para la cirugía. Lo otro a lo que nos enfrentamos también con mucha frecuencia, por ejemplo, esta charla es como la tercera vez que la doy, es el arraigo a políticas y conductas personales. Muchas veces, por más de que uno les eduque, les diga, mire, la evidencia es esta, es muy difícil ir en contra de lo que digamos, en contra de lo que ya está establecido, en contra de lo que el especialista ya tiene por costumbre hacer. Entonces, desaprender, ¿sí? O adoptar nuevas conductas es muy difícil, pero es lo que vamos a tratar de lograr con esta charla. Lo otro es que los tiempos también a veces es una dificultad importante. La entrega de historias clínicas, las programaciones de cirugía a última hora, la entrega de historias clínicas a última hora también hacen que todo este proceso anteriormente explicado se limite, se retrase. Entonces, en la medida de lo posible deberíamos como manejar unos tiempos óptimos para poder hacer toda la valoración preanestésica adecuadamente. Y pues como les decía, simplemente todo este desorden, pues por decirlo de alguna manera, que muchas veces llevamos entre los servicios de consultorios y cirugía, hace que sea que haya ineficiencia en los procesos y por eso se presentan cancelaciones, reconsultas y retrasos. Bueno, ay, perdón. Revisando la literatura, digamos, de lo más reciente en cuanto a valoración preanestésica de cirugía de ojo, gratamente me encontré con este punto, que son los cuestionarios de salud preoperatorios autoadministrados. Digamos que en las últimas revisiones que se han hecho sobre valoración preanestésica de cirugía ocular, es más que todo cirugía de catarata, se ha empezado a implementar cuestionarios que son diligenciados por el paciente y que son métodos como de tamizaje que nos permiten clasificar el paciente, nos permiten como hacer una detección del paciente que es de riesgo alto versus el paciente que es de riesgo bajo. Esta es una alternativa que ya ha estado validada por diferentes estudios. Como les decía, ha demostrado ser eficaz en hacer la clasificación de estos pacientes, el que es de riesgo y el que no, y los que son pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Permite prescindir de la consulta anestésica presencial en más del 80% de los casos, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una herramienta que empieza a ser muy útil para poder agilizar el proceso del paciente que va a cirugía, ¿sí? Entonces, cuando detectamos un paciente que es de bajo riesgo, podemos derivarlo, digamos, a una valoración preanestésica mucho más dirigida, más fácil, muchas veces por telemedicina, en donde nos vamos a enfocar básicamente en que el paciente no tenga una descompensación aguda en el momento que lo valoramos, en donde vamos a corroborar, digamos, las condiciones del paciente para la cirugía, que el paciente pueda, por ejemplo, tolerar el decúbito, que es un punto muy importante en cirugía oftálmica. Y lo otro es que el paciente, lo otro, a ver, era la tolerancia al decúbito, que no tenga en ese momento descompensaciones agudas, y lo otro se me escapa en este momento. Pero bueno, entonces el paciente que es de bajo riesgo puede ser como ir por una especie de fast track para poder llegar a cirugía más prontamente. Ya los pacientes que en el cuestionario uno detecta un factor de riesgo, pues ya es el paciente que debería pasar a consulta con anestesiología para poder hacer toda la optimización. O sea que estos cuestionarios que son diligenciados por el paciente nos permiten como una especie de semaforización, ¿sí? Poder sacar el paciente de bajo riesgo y el paciente de alto riesgo.
Lo que realmente estamos, estos cuestionarios, bueno, eso les digo ahora. Lo que realmente entonces intentamos, o por lo menos más o menos es la idea que venimos desarrollando para la clínica, tratar de trazar una ruta del paciente que va para cirugía para poder, como les digo, que esto sea un proceso mucho más fácil. Entonces, la idea es que el paciente, desde el consultorio de oftalmología, cuando ya se define que es un paciente que va para cirugía, pueda diligenciar estos cuestionarios prequirúrgicos, ¿sí? O sea, que el paciente lo responda e inmediatamente termine la consulta con el oftalmólogo para poder, según las respuestas del paciente, clasificarlo en el ASA y de allí, según el protocolo que más adelante les voy a mostrar, saber qué conducta vamos a tomar con este paciente, que ustedes lo puedan hacer desde consultorio y no hayan retrasos o no hayan, como les decía, solicitud de exámenes innecesarios, solicitud de interconsultas innecesarias o que por el contrario el paciente llegue, necesite exámenes y llegue sin nada. Entonces, como que ustedes se vayan haciendo una idea desde consulta qué es lo que deben hacer con cada paciente. ¿Listo? Eh, ellas son técnicas. De diagnóstico. Ah, ya, porque yo quería hacerles una pregunta que normalmente, ¿cuál era el proceder de ustedes cuando el paciente se definía la cirugía? O sea, normalmente cuando el oftalmólogo dice es de cirugía, ¿qué hacen? ¿Qué les toca hacer? ¿Cuáles son las órdenes? ¿Qué es como lo que, cuál es el proceso que ustedes deben cumplir? Ok, listo. Entonces, por ejemplo, eso es lo que quisiera que de esta charla se llevaran, ¿sí? Que ya sabes que no todo paciente se le solicita los exámenes que me acabas de mencionar, ¿sí? Que los exámenes deben estar dirigidos. Y ese es como el mensaje más principal, ¿listo? Pero gracias porque realmente desde cirugía tampoco sabemos muy bien ustedes lo que hacen o no hacen afuera en consultorios. Se piden y se le piden a todos independientemente de lo que exactamente. Ok, ok. Y 40 y algo ya es viejo, qué horror. Cuéntame. Frecuencia. Gracias. Pásalo. A partir de los 65 años se le enviaba electrocardiograma, porque incluso hay pacientes que hasta en la consulta o radicando documentos pues niegan algún antecedente, pero por la edad, sí o sí, o definitivamente no necesitamos ni un electrocardiograma. ¿Eso es una pregunta? Bueno, si quieres te la respondo al final para darle como terminar la charla. Bueno, doctora, yo quería hacer una observación. Cuando usted mencionaba, claramente hay unos factores de riesgo. Los pacientes son todos individuales y no deberían manejarse bajo un protocolo de para todos lo mismo, ¿sí? Porque entiendo que podemos pecar por exceso. ¿Qué sucede y qué he visto, digamos que a nivel general, y nos pasa mucho que los exámenes vienen solicitados desde el área, digamos que administrativa, al momento de hacer todo el tema de erradicación de documentos? Pídale un electrocardiograma, pero es que, venga, no tiene riesgo. No, pero es que por la edad, porque aquí asociamos que por la edad, ¿sí? Independientemente de ese ser que tenga unas condiciones particulares, o solamente por el paciente ser diabético, entonces ya todos los exámenes y repitámoselos. Y me pasa con bastante frecuencia que es, volvamos a cargar la orden, volvamos a repetir los exámenes, pero resulta que tiene una condición que está controlada, pero adicional a eso tiene unos exámenes ya previos que han, digamos que estado dentro del rango de normalidad. Entonces, termina el personal de consulta, digamos que haciéndolo porque es un protocolo, más no por los criterios clínicos que se identificaron al interior de la consulta. Entonces yo creo que ahí es donde
De pronto ellos dicen, no, pues es que si no se lo pido ya, cuando vengan ya de cirugía para erradicar, me lo van a pedir. Entonces, pues pidámoselo de una vez, ¿sí? Y es donde siento que pecamos más por exceso que por defecto. Ok. Y eso es precisamente el punto central de esto y de volver a traer esta charla porque les digo, es la tercera vez que la doy. Y a pesar de que es la tercera vez, seguimos, digamos, ante la situación que acabas de expresar y es lo que quiero y por eso es el mensaje que quiero dar. O sea, y no es solo aquí, o sea, esos son, por eso decía en una diapositiva pasada, son conductas arraigadas que ya es muy difícil a veces luchar con eso, generar un cambio, reeducar a las personas y que las personas pues como que acepten el nuevo aprendizaje. Pero lo que tú dices, no, o sea, ante la luz de la evidencia científica, los exámenes innecesarios no van a cambiar el resultado de una cirugía de bajo riesgo. Les va a ir igual si lo piden o no lo piden. Por eso todo tiene que ser individualizado y lo único que haces es retrasar el proceso, hacer que la experiencia sea mucho más, digamos, sea tediosa para el paciente. Recordemos que el paciente viene a cirugía porque, o sea, no está viendo bien. Esto está limitando sus funciones diarias. Es un paciente que requiere ayuda porque no ve bien. Es un paciente con otros factores de riesgo al no tener una buena visión. Entonces, es un paciente que necesitamos ayudarle para que salga rápido de esto y recupere, ¿cierto? Pero, o sea, no es lo que quiero decir. La edad per se y creo que ya entonces estoy respondiendo tu pregunta, no es una condición sine qua non para empezar a pedir laboratorios porque es que de pronto está sufriendo algo. Ya eso nosotros lo detectaríamos en la valoración, ¿sí? Si de pronto vemos un paciente de 65 años o más que ya hay algo que de pronto en la entrevista me alerte, pues ya lo pediríamos de nosotros. Pero ya digamos, es un criterio más del anestesiólogo que un protocolo que no se debería manejar desde consultorios. Entonces, les repito nuevamente, la ruta que debería, o lo que vamos a tratar de implementar en la clínica es que de este cuestionario prequirúrgico ustedes puedan tener el conocimiento y la educación suficiente para hacer una clasificación del paciente. Ya saben que el ASA1 se programa, no se le pide nada. Ya saben que el paciente ASA2 no se le pide nada, no va para valoración por medicina interna y lo único que debe presentar son sus exámenes los últimos exámenes con los que normalmente le controlen la enfermedad. No necesita exámenes nuevos, listo. Y el paciente ASA3 sí es el paciente que requiere de una optimización es el paciente que sí necesitamos que vaya a valoración por medicina interna y necesita exámenes nuevos porque es un paciente que tiene una condición grave, que tiene una enfermedad descontrolada o que tiene una descompensación. Bueno, pues yo incluso estuve preguntando a ver las EPS, normalmente los controles de riesgo cardiovascular para el paciente hipertenso y diabético, que son las comorbilidades más frecuentes, se los hacen cada 3 meses. Entonces, un resultado de los últimos 3 meses es perfectamente válido para cualquier paciente con una comorbilidad controlada, ¿sí? Entonces, hay que hacer mucho énfasis desde consultorio que por favor nos anexen el último examen que le hayan tomado. Es lo único que hay que decirle al paciente. ¿Listo? Bueno. El electrocardiograma es un examen sobrevalorado, porque aún en pacientes de alto riesgo cardíaco puede salir normal en un momento dado y no te dice nada. Entonces yo creo que eso sí es algo que debíamos como quitar del panorama. Correcto, doctora. O sea, como todos los exámenes tienen ¿cómo se dice? Un valor predictivo positivo y negativo. O sea, cualquier examen puede tener falsos positivos, falsos negativos, y por eso es que solamente debería ser solicitado para el paciente cardiópata. Muchas veces no solamente
mirar como la condición de base de un paciente cardiópata, sino que paciente de riesgo cardiovascular, mirar a ver si en el electro se ve algo. Es como curarnos en salud, pero no es un examen rutinario para todo el mundo, así sea un paciente adulto mayor. O sea, debe ser más que todo para el paciente que sufra de corazón o que tenemos sospechas de que sufra del corazón. Pues obviamente sabemos que la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo para tener patología cardíaca, pero ya esa sospecha de que un paciente hipertenso diabético tenga además una condición cardíaca, la determinamos según los exámenes y según la valoración que se le haga. ¿Ok? Bueno, entonces este cuestionario es algo que hemos ido desarrollando y que esto surgió más que todo como necesidad para los pacientes internacionales, pues porque los pacientes internacionales, digamos, teníamos un poquito de dificultad en la comunicación y el entendimiento de su historia clínica. Entonces fue algo que es un formato que hemos ido desarrollando desde cirugía. Como les digo, inicialmente esto era nomás para el paciente internacional, pero pues ahora que, como les decía, revisando la literatura más actual, más contemporánea, ya es una herramienta que se viene utilizando en muchos centros de cirugía ocular para poder hacer este fast track del paciente que es de riesgo y que no es de riesgo. Entonces, pues simplemente como a manera informativa, creo que es algo que vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Pero la idea es poder llegar a un formato oficial para que cada consultorio lo tenga y Claro. que cada consultorio, cuando ya el paciente se tome la conducta, como les decía antes, que va para cirugía, el mismo paciente antes de irse de la consulta pueda llenar esto y podamos empezar a tomar las conductas dependiendo de si se detecta algo o no. ¿Listo? Como Yo creo que eso te voy a mandar ya, porque todos en los consultorios tenemos a alguien que orienta a los pacientes hacia cirugía y es muy importante que el paciente, que él le entregue ese o le ponga a llenar ahí ese formato y saber qué cosas se pueden ordenar o no se pueden ordenar Por ya desde ese supuesto, momento. doctora, y es hacia allá, hacia donde queremos ir. Entonces, pues obviamente nos falta pulirlo, pero sí, denos una esperita, doctora, sino que necesitamos adaptar un formato que realmente nos sirva para sacar el paciente que es de riesgo. Entonces tenemos que ir adaptándolo un poquito mejor, pero con seguridad en un corto plazo lo queremos implementar a nivel de toda la Va a clínica. ser perfecto, mándenlo ya. Cuando ya se tome la conducta quirúrgica. Correcto. Entonces ya con el resultado, ustedes, o sea, obviamente cuando el formato sea un formato oficial y todo, se les va a explicar entonces cómo sería la interpretación dependiendo de lo que el paciente conteste y de ahí cómo sería la conducta. Este protocolo era algo que ya nosotros habíamos desarrollado antes. Este protocolo sí lo tienen todos los consultorios y es más que un protocolo, es como un formato informativo, ¿sí? Como algo de educación para que ustedes recuerden quién es el paciente ASA1, quién es el paciente ASA2, quién es el paciente ASA3 y nuevamente las conductas dependiendo de su clasificación. Entonces aquí está de manera resumida para que, por ejemplo, ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan remitirse a esto y poder pues recordar lo que se les ha explicado en esta charla. Esto esto sí ya lleva tiempo que lo desarrollamos, incluso se imprimió y este formato sí lo tiene cada consultorio. No sé si alguna vez hacen uso de él, si realmente les haya servido, pero si no, pues les recuerdo que lo tienen y pues yo creo que con esto se pueden guiar muy fácilmente de lo que se debe hacer una vez el paciente llene el formulario. Bueno, sí, me dice María Fernanda entonces que si algún consultorio no los tiene, que por favor le notifiquen a ella que ella tiene más copias. Bueno,
Por último, pues muchas veces de las que he dado esta charla también nos dicen, bueno, y si el paciente le detectamos algo de riesgo, o sea, si es un paciente ASA 3, que tenemos que ir adelantando exámenes, ¿cuáles son los exámenes que se deben pedir? Bueno, pues esto también es algo que entonces desarrollé dependiendo de las comorbilidades más frecuentes. Y de manera resumida, más o menos dice como el examen, dependiendo de la comorbilidad que sufra, lo que se debe pedir, ¿sí? Eso también yo creo que vamos a imprimirlo, ¿sí? Para que también puedan disponer de él en todos los consultorios y ustedes puedan tener también una guía de qué exámenes se le pueden ir adelantando al paciente que está clasificado como ASA 3 o el paciente que pues tiene algún factor de riesgo, alguna bandera roja. ¿Listo? Pues no quiero detenerme mucho en esto porque igual pues lo van a tener en los consultorios y pues es un poquito más largo y más dispendioso. Pero pues sí, es otra de las ayudas, otra herramienta, otra ayuda para poder ir agilizando todo desde consultorios. ¿Listo? Bueno, por último, pues recordarles que este es el protocolo de ayuno preoperatorio, también lo tienen en todos los consultorios para que esto también siga siendo como un concepto claro entre todos ustedes del paciente que va para cirugía. Y por último, pues notificarles como los cambios que han habido. Ok. Sí, bueno, dado que cirugía pues es un servicio dinámico, muchas veces hay cambios de horario y cambios de última hora que pueden afectar exactamente lo del ayuno. Y como último, pues notificarles como las cosas las cosas nuevas que hemos ido también discutiendo, desarrollando y que empezamos a implementar con respecto a la valoración preanestésica. Tenemos dos modalidades, está la modalidad de teleconsulta, que es como la que se viene haciendo desde pandemia, ¿sí? Pero claramente somos conscientes de que hay pacientes que necesitamos verlos presencialmente. Por el momento, pues hemos definido que los pacientes que requieren de consulta presencial con un anestesiólogo son básicamente estos, el ASA 3, por obvias razones. El paciente programado bajo anestesia general, porque pues la anestesia general entonces ya está aumentando el riesgo de este paciente, necesitamos valorarlo como mucho más acuciosamente. El paciente que pida ser valorado presencialmente, tampoco le vamos a negar esa cita. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, exactamente, correcto, el paciente adulto. O los pacientes que por criterio médico, sí, el paciente que de la llamada estemos detectando algo, lo vamos a citar presencialmente. ¿Listo? Se va a hacer todos los días de lunes a viernes desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Siempre va a haber un anestesiólogo en el consultorio de consulta preanestésica. Y pues lo otro, como a lo que quiero con esta última diapositiva, es, o lo que quisiera llegar, es que cuando ya implementemos bien la ruta, idealmente los pacientes que sean ASA 1, ASA 2 de bajo riesgo, podríamos derivarlo a una modalidad de teleconsulta porque realmente la consulta presencial no nos va a aportar mayor cosa, ¿sí? La idea también es poder desarrollar como con toda la normatividad que exige un programa de telemedicina aquí en la clínica para que esa parte esté bien estructurada y que sea acorde bajo las normas de la entonces, la idea es esa, que el paciente ASA 1 o ASA 2 pueda terminar en la modalidad de teleconsulta con algo bien estructurado, bien desarrollado y pues la modalidad presencial sea reservada solo para los casos seleccionados. ¿Listo? Y bueno, creo que básicamente pues esa era la última diapositiva, la importancia de los protocolos en salud. Son instrumentos que nos ayudan a tomar decisiones para la estandarización de procesos, o sea, para que todos hablemos un mismo idioma, para que todos vamos en la misma dirección y esto con el objetivo de lograr una calidad superior en el servicio prestado, reducir errores y hacer un abordaje mucho más específico e individualizado del paciente. Las conclusiones finales y gracias.
No quiero como aburrirlos más. Los pacientes que van a diálisis deben ser dializados el día anterior a la cirugía. Eso es mandatorio, no hay forma de Pero mira, cambiarlo. no sé si sea usuario de Zoom, pues Científicas, si no llegaron en estas diálisis conferencias, reciben heparina, entonces los como que pacientes llenen la vendrían lectura heparinizados a la cirugía. y llenen el QR. Entonces, en ese sentido, siempre que van a programar un paciente que va a diálisis, tienen que fijarse cuándo lo programan. Y la otra condición que del consultorio la pueden detectar y que debe ser evaluada y el paciente debe venir es el paciente que tiene un dispositivo cardíaco. Los pacientes con dispositivos cardíacos tipo marcapasos o desfibriladores deben tener siempre una evaluación de su cardiólogo o de su electrofisiólogo con una anterioridad máxima a 6 meses. O sea, su dispositivo cardíaco debe haber sido revisado por lo menos con 6 meses de anterioridad y deben traer un certificado. Los pacientes que la doctora acaba de mencionar, diálisis y marcapasos, pues son pacientes ASA 3. O sea que se necesita pues como algo más lo que ella dice, sus interconsultas y sus laboratorios actualizados. Doctora, los pacientes que van de oculoplastia por lo general piden PT y PTT. Estos exámenes, si tenemos un paciente sano, sin ningún, digamos, ASA 1 o 2, esos exámenes tampoco aplican, así sean para pacientes de oculoplastia. Tampoco. Al paciente que usted le examina su parte de coagulación es el paciente que tiene un trastorno de coagulación. O sea, pacientes anticoagulados, pacientes con alguna condición, alguna enfermedad hematológica que los predisponga a la hemorragia. De resto, un TP y un TPT no te van a dar mayor información. Tiene que haber tiene que estar el antecedente de esa parte de coagulación, paciente anticoagulado o con enfermedades hematológicas que afecten la coagulación. Por eso, o sea, por eso repito, podemos quedarnos aquí hablando de todo el número de enfermedades y toda la lista de exámenes que se pueden pedir, pero el mensaje es individualizado, es dependiendo de lo que el paciente sufra, así mismo se pide el examen. Muchas gracias, doctora Vanessa. Muy buena recopilación de lo que debe ser el protocolo. Y creo que muy valioso que usted diga que es la tercera vez que da la charla y que esos protocolos están escritos y están pegados en las paredes de muchos consultorios. Y sin embargo, hay quien dice que por protocolo hay que pedir un electrocardiograma a todo el mundo, cuando el protocolo dice específicamente que no. Entonces, pues hay que insistir, hay que seguir educando, hay que seguir haciendo charlas y hay que insistirle a la gente que si no asiste, por lo menos que lea los protocolos que tiene impresos, porque no hay razón para decir que por protocolo hay que pedir un electrocardiograma cuando el protocolo dice que no hay que pedirlo. ¿Sí? Correcto. Mm. Correcto, doctor, gracias. Y de esto se trata. O sea, de hecho, el camino no ha sido fácil. Como digo, es muy normal encontrar como resistencia a los cambios, pero pues estamos trabajando por ello. Y la idea es que podamos llegar a una clínica en donde todo el mundo sepa qué hacer y en donde podamos estar alineados para hacer de manera más fácil, expedita, sin un desgaste de tiempo y recursos. Y obviamente, bueno, por último, pues ya para ahora sí liberarlos, obviamente en cirugía estamos casi que 24/7, cualquier pregunta, cualquier inquietud, tienen el teléfono de Sobeida, nosotros estamos ahí jornadas mañana y tarde. Sí, obviamente, no falta el paciente que de pronto se salga de todo este esquema. Cualquier inquietud, pues con mucho gusto
una llamada telefónica. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para resolver inquietudes, para ayudarlos en esta orientación, ¿sí? O sea, no, digamos que también a veces se peca por adivinar, ¿no? Pues yo creo que o mandemos la historia clínica así, no, un minutico, nos llaman, nos preguntan y nosotros podemos hacer una orientación un poquito más precisa de lo que de pronto puede requerir un paciente que ustedes no encuentren la respuesta dentro de estos protocolos. Doc, hay una pregunta en el chat, dice, ¿se debe suspender consumo de cúrcuma, ginkgo biloba y similares? Bueno, sí, o sea, depende de la cirugía. Nosotros, digamos que estos suplementos que son los que normalmente están asociados más que todo a trastornos de coagulación que pueden predisponer a un paciente a sangrado. Entonces, estos compuestos son más de cuidado, pero en las cirugías de segmento posterior, las de retina, que sí van a tener de pronto un riesgo de sangrado a nivel del segmento posterior y que pues obviamente puede terminar en un desenlace eh, desde el punto de vista visual no bueno. Entonces, esto sí se tiene más que todo presente para lo que es cirugía de segmento posterior. Catarata, segmento anterior, bueno, plástica, por lo que es plástica y pues digamos un eventual hematoma también puede terminar en un desenlace no bueno, pero estos compuestos pues sí se deben suspender en forma profiláctica, pero en las cirugías que tienen riesgo de sangrado y que ese sangrado pueda terminar en una secuela. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a todos. Yo quería recordarles que la responsabilidad del ordenamiento de tanto de los laboratorios como de las interconsultas complementarias, si aplican para cada uno de los casos, es responsabilidad del especialista tratante. Muchas veces vemos que, pues aunque sabemos que en la práctica son las técnicas las que ejecutan las órdenes, la responsabilidad y la indicación debe partir del criterio del médico. Entonces es muy importante que nuestros médicos pues sean partícipes de las decisiones porque ellos son los que van a responder legalmente frente a ellas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, en el chat no hay preguntas, doctora. Bueno, muchas gracias entonces por su participación, por su atención y feliz día. Gracias, doctora. Gracias a todos por asistir.